Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en esta transmisión de La Dominguera. Estamos a 7 de agosto, domingo 7 de agosto, y creo que vale la pena repasar con ustedes dos acontecimientos que hoy ocurrieron, pero sintetizan en muy buena medida lo que ha estado sucediendo en esta semana y prácticamente en el último mes en América Latina y en México. Muchas gracias por su atención, por su lealtad, por su paciencia. Hace unos momentos vimos en el canal 14 y aquí en esta página van a poder ver el corte informativo de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la zona donde está haciendo el rescate de los 10 mineros que se quedaron atrapados desde el 2 de agosto pasado en un pocito, una mina pequeña, la Agujita, en Sabinas, Coahuila. Los trabajos de rescate han sido intensos. El día de hoy parece que el nivel del agua de la inundación que provocó este accidente y esta tragedia ha ido disminuyendo. Información que se ha ido compartiendo por parte de las autoridades de protección civil y de Sedena es que se está preparando el ingreso de buzos a esta zona siniestrada para poder rescatar, esperemos que con vida, a quienes están atrapados en esta mina. Y también vamos a hablar y analizar la importancia de la llegada de Gustavo Petro y de Francia Márquez a la presidencia y a la vicepresidencia de Colombia. El discurso del día de hoy, el evento en la Plaza Simón Bolívar, que está en el centro de Bogotá, con más de 100,000 personas, con gente sobre todo del pueblo y de las comunidades que siempre estuvieron marginadas de la élite política colombiana, fueron muy significativas. El gran mensaje de Gustavo Petro, desde mi punto de vista, junto con ese decálogo que él pues leyó y planteó, muchos de esos puntos son muy similares a los del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero creo que la gran nota que da y que señala Gustavo Petro es señalarle, demandarle, exigirle al gobierno de Estados Unidos el fin de la guerra contra las drogas. Lo dijo de esta manera muy clara, dice: la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. Hay 1,000,000 de latinoamericanos muertos desde hace 40 años, la mayoría de ellos colombianos, o sea, 1,000,000 de latinoamericanos, la mayoría de ellos colombianos, y prácticamente en segundo sitio los mexicanos, que en los últimos 40 años hemos vivido no solamente el embate de esa guerra absurda, de esa guerra pues sin victoria y sin enemigos claros, porque todos parecería que son los enemigos los cárteles, cuando en realidad el verdadero enemigo no está en el comercio y la producción ilegal de drogas, sino en el aumento del consumo en Estados Unidos y en una legislación restrictiva que ha logrado que este negocio oscuro, paralelo, se haya vuelto tan, pero tan bueno y fructífero. O sea, no hubiera narcotráfico y su nivel de ganancias si no estuviera esta prohibición contra el consumo de muchas drogas, incluso drogas que ya se ha estudiado, ya se ha comprobado que no provocan ni violencia, ni malestar, ni un fenómeno social de polarización, como es el caso de la marihuana. Pero bueno, esto también va a ser parte de lo que vamos a analizar hoy. Quiero aprovechar estos momentos que están sumándose varios compañeras y compañeros para mandar saludos a quienes nos están también viendo en esta plataforma de Facebook Live. A Silvia Lira, muchas gracias. A Ana María Vázquez, buenas tardes. A Porfirio Díaz Fonseca, un gusto saludar también. A Patricia López Martínez, a Adrián Bustamante y sobre todo a Melisa. Melisa, te mando un beso enorme, una de mis
audiencias consentidas. Jaime Cruz, desde Nueva York, viva López Obrador, gracias por estarnos viendo hasta Nueva York. Gabriel Carrera también nos manda saludos. Gracias a Jorge Medina. Héctor Luis Contreras, muchas gracias. Ami López, buenas noches, linda, hermosa. Juvenal Valencia, gracias. Ana María Vázquez también señala que ojalá estén con vida los mineros, eso estamos esperando millones de mexicanos. Alejandro Hernando Quintal desde Manzanillo dice, lo de los mineros está cañón, ojalá y se tengan buenas, no terminó la frase. Gabriela Barca me pregunta, ¿Francia es comunista? Francia Márquez no es militante de partidos, Francia Márquez es representante de movimientos sociales muy importantes, afrodescendiente además, que ha visibilizado en Colombia a los que durante muchas décadas y 2 siglos estuvieron invisibles. Luis Vicente Santana Flores, gracias, buenas noches desde la Ciudad de México. María de Lourdes Ricaño Valdespino, en Francia está un gobierno de derecha. Estoy hablando de Francia Márquez, no del país de Francia. Luis Vicente Santana, gracias por sus comentarios. Gracias a Paula Figueroa, que se acaba de sumar. Dice Francisco Tolosa, ya urge la legalización de la marihuana, eso pensamos muchos. Desde San Luis Potosí nos manda un saludo Benjamín Isbe. Mario Ramón Muñoz también, abrazo. Luis García desde la capital de Chiapas, Tuxtla, Conejo. Gabriel Carrera, muchas gracias. Samuel Villalobos desde Ciudad Neza. Latinoamérica gira a la izquierda, así es. Y saludos desde la Puebla Revolucionaria. Giovanni Pajarito, un abrazo. Espero que estés también en Coronango, que también es más revolucionaria que la capital poblana. Carmencita, muchas gracias. Paula Figueroa Redondo, desde los asistentes a este distinguido... Saludo a los asistentes. Ah, las asistentes. Aquí está una de las asistentes. Tomasa, Tacha. Pero están muy flojas, ya no quieren participar. Espero que pronto participe Tomasa, que es nuestra gran asesora. Desde Torreón, Óscar Valdespino. Juan Tinoco, desde Chicago. Desde Nueva York, muchas gracias. A Jaime Cruz también. Y a quienes nos están viendo también desde Campeche, Rolando García. A todas y a todos los que se han sumado. ¿Qué sucedió el día de ayer? Perdón, el día de hoy en Colombia. Colombia, en 200 años de existencia como república, siendo junto con Venezuela la zona andina en donde el libertador de América, Simón Bolívar, dio sus mejores batallas, en 200 años jamás había tenido un gobierno de signo de izquierda. Nunca hubo una revolución social como la revolución mexicana, o la revolución cubana o la revolución sandinista en Colombia. Colombia en los últimos 40 años se volvió, por desgracia, el símbolo de la violencia derivada de 3 fuentes. La violencia del narcotráfico, la violencia de los grupos de autodefensa que se formaron con las derechas que gobernaron este país y la violencia de los guerrilleros y de los grupos guerrilleros más importantes de América Latina, que eran los 2 grandes grupos colombianos, el M-19 y las FARC. En los últimos 12 años ha habido un proceso discontinuo de pacificación, pero no va a haber paz en Colombia, y eso lo dijo muy claramente hoy Gustavo Petro en su discurso, si no se culmina la guerra contra las drogas, que ha fracasado rotundamente. El fracaso de la guerra contra las drogas está ahí. Hay 1 millón de muertos latinoamericanos, la mayoría colombianos, contra 70,000 norteamericanos fallecidos por los excesos de muchas drogas, dijo, que en su mayoría no provienen de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente de la maldad o de los daños a la salud de los adictos y adictas que vivan en Estados Unidos no proviene ni de México, ni de Bolivia, y mucho menos de Colombia o de Perú. El tema es que este proceso o esta idea bélica de la guerra contra las drogas lo único que ha hecho es
beneficiar aún más a los cárteles, que están más poderosos ahora que antes, a quienes lavan el dinero del circuito del narcotráfico, que son parte de la gran banca internacional, que se hace guaje con el tema del lavado de dinero, pero salen muy beneficiados. Y también, por supuesto, los vendedores de armas. Las armas, el comercio de las armas, en estos 40 años sería interesante analizar cómo ha incrementado. Lo que propone Gustavo Petro es terminar con esta guerra, emplaza a Estados Unidos y subraya que el gobierno de Colombia a partir de ahora va a ser un gobierno de la vida, no un gobierno de la muerte. No podemos seguir en el país de la muerte, debemos construir el país de la vida. Este será el gobierno de la vida, el gobierno de la paz. Esto que podría sonar retórico o tradicional, en Colombia tiene una significación muy especial, porque nadie de los últimos gobernantes de Colombia había propuesto un proceso de paz basado en la reconciliación social, en un gobierno que desde la izquierda combata varias cosas que dijo que tienen mucha relación con México, como es la corrupción, la centralización, que hoy lo dijo y lo dijo muy bien Gustavo Petro al enumerar 10 puntos. La soberanía alimentaria en estos momentos es muy importante y en eso hay una similitud muy fuerte con Andrés Manuel López Obrador en esta estrategia en donde están planteando que frente a al proceso inflacionario mundial provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania, hay que voltear a ver a la soberanía alimentaria y no creer que los alimentos son simple y sencillamente una mercancía. La alimentación es un derecho, no es un mercado. Esto es una cosa fundamental que mencionó Gustavo Petro también el día de hoy. También propuso, entre otras cosas, un proyecto de energías limpias y de rescate fundamental de la Amazonia, o de la Amazonía, como algunos lo pronuncian, que es una de las zonas de mayor riqueza natural y en la biosfera. Dice también de una manera muy contundente que Colombia ya no le tendrá que deber disculpas a nadie. Esto es fundamental porque los discursos que escuchamos, los que vimos la transmisión desde la Plaza Simón Bolívar, sentimos la emoción que el mismo Gustavo Petro tuvo y el gran símbolo de esta toma de posesión fue cuando traen de donde estaba a la plaza la famosa espada de Bolívar, una espada que en Colombia tiene un simbolismo quizá solo comparable con el estandarte de la Virgen de Guadalupe en México. La espada de Bolívar es la mecha o el pebetero o la flama, digamos, que se ha ido pasando de generación en generación para liberar a las naciones de América Latina. Esa misma espada, ustedes recordarán, o quienes no lo recuerden, fue robada en un acto de impacto global cuando surgió el movimiento M-19. El M-19, que fue una de las guerrillas más importantes de América Latina, no solo de Colombia, pues robó la espada de Bolívar y aquí estoy viendo, fue el comandante Fayad quien hizo que la espada fuese guardada para llevarla después. Ah, no, es que es otro caso. También hubo un robo de la espada de Bolívar por un comandante que se la llevó a un prostíbulo y 2 meses después llevada a la casa del poeta León de Griff, simpatizante del movimiento. La espada de Bolívar, que tiene 237 años, pues está en la casa de Nariño. Es uno de los edificios centrales de Colombia. La espada de Bolívar es uno de esos objetos míticos que
representan no solamente la herencia directa del Libertador, sino también el símbolo de la lucha por la libertad, la independencia y sobre todo por el sueño bolivariano, como aquí nos está mencionando Ana María Vázquez. Y le cede la espada de Bolívar a Francia Márquez, la vicepresidenta, que si alguien fue ovacionada, aplaudida de manera importantísima durante esta ceremonia, es y ha sido Francia Márquez, cuya fórmula, cuya sociedad política con Gustavo Petro resultó la fórmula ganadora, la que derrota a la derecha, a la infodemia, a los medios de la derecha de Colombia que estuvieron, como en México, insistiendo, sembrando miedo, mintiendo y calumniando sobre si Petro es comunista, que Petro va a ser una amenaza para Colombia. Pues lo mismo que hemos escuchado y escuchamos en México desde 2006 y todavía lo escuchamos con estos compañeros de los medios de comunicación que siguen siendo voceros del desastre, de un desastre que además ya vivimos y agoreros del desastre que no ha ocurrido. Esto creo que es muy importante destacarlo y subrayarlo porque con la llegada de Gustavo Petro al gobierno de Colombia, el eje de las izquierdas en América Latina adquiere una dimensión muy importante. Lo que antes era solamente el eje Argentina con Alberto Fernández, el México con Andrés Manuel López Obrador y en menor medida algunos otros gobiernos, ahora se potencia con la llegada de Xiomara Castro a Honduras, con la llegada de Pedro Castillo en Perú, con la llegada de Boric, que también fue muy ovacionado en Bogotá por muchos jóvenes, es el presidente más joven de Chile y de América Latina. Y por supuesto, cuando llega es el día de hoy a la presidencia Gustavo Petro, lo que también se está anticipando es la victoria de Lula da Silva en Brasil, después de este periodo de gobierno desastroso de Bolsonaro, que se ha sostenido a base de mentiras y de polarización desde la derecha de la sociedad brasileña. Y no me puedo olvidar en este recuento, por supuesto, lo ocurrido en Bolivia. En Bolivia, donde hubo un golpe de Estado contra Evo Morales, donde hubo un intento de asesinato de Evo Morales, fue el ejército mexicano y una misión de rescate lo que evitó que ese golpe culminara con el asesinato de Evo Morales. Y ahora Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia, está conduciendo un proceso muy importante de reconciliación y de cumplimiento de la segunda fase de las reformas que impulsó Evo Morales en Bolivia. Por cierto, el gobierno de Evo Morales en Bolivia permitió y registró uno de los crecimientos económicos más grandes que ha tenido Bolivia en sus últimos años de país independiente. Esta familia latinoamericana a la que nosotros pertenecemos, esto es lo importante en el frente que hoy se abrió de manera muy clara y contundente con la llegada de Petro y de Francia Márquez a la presidencia y a la vicepresidencia de Colombia. Dice Betty Valderas, tenemos que estudiar historia, cada ciudadano tiene una patria y en ella existieron grandes héroes. Eso es cierto también. Marcos Sempoaltecatl, que nos manda saludos desde la colonia Portales, aquí en la Ciudad de México, y Jorge Tifón Moreira de Sousa, que nos saluda desde el puerto de Veracruz. Beresford Leticia, que nos está escuchando y saludando desde New Jersey, Estados Unidos. Y Santos Macías Montalvo desde Tampico, Tamaulipas. ¿Qué está sucediendo en la mina? En este pocito llamado Agujita, o la Agujita, en Sabinas, Coahuila. El accidente ocurrido hace 4 días en esa mina, o en ese pocito que son minas a cielo abierto, o en una profundidad y bajo condiciones muy, muy precarias,
Ya deberían estar prohibida la explotación en estas zonas. Ya no se deberían haber renovado concesiones y derechos a quienes explotan este tipo de técnica, por llamarla de alguna manera, que representa, y eso lo vi hace poco en un reporte de la Secretaría de Economía, el 40% del método para extraer el carbón en México. El carbón que es usado fundamentalmente, sobre todo por la Compañía Federal de Electricidad, por la CFE, en Coahuila dejó la huella, el dolor de la muerte de muchos mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, durante el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno que más concesiones de manera pues en contra de la soberanía mexicana entregó a canadienses, a europeos, a norteamericanos. Lo que sucedió en el Pocito de Sabinas, Coahuila, no es un hecho aislado, es una constante que se ha ido repitiendo en los últimos años, según los últimos reportes, y por supuesto las compañías o las empresas que contratan a estos mineros para este tipo de trabajo se hacen ojo de hormiga. Los dueños y propietarios de la mina hasta hoy no se han aparecido, no han dado la cara, no han respondido a las dudas. Van a indemnizar a los familiares si en caso de que, ojalá, y la divinidad no lo quiera, fallecieran en este accidente letal. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver otra vez la historia del cinismo y de la falta absoluta de respeto por la vida humana de Grupo México, de la REA, como lo vimos en Pasta de Conchos. Por lo menos, lo que no vamos a ver es la complacencia ni la complicidad de las autoridades federales. Es muy importante que el día de hoy el presidente López Obrador haya decidido terminar su gira y volar de inmediato para hacer la visita a la zona donde está el rescate de los mineros y donde están los familiares. El presidente fue a dar la cara, algo que nunca hicieron ni Calderón, ni Vicente Fox, y mucho menos Enrique Peña Nieto en accidentes similares. Fue, estoy casi seguro, para darles la cara a los familiares, para prometer también una investigación y justicia por las condiciones infrahumanas en que se estaba o se ha ido laborando en esta zona. El mismo día de hoy, la Fiscalía General de la República anunció que abrió una carpeta de investigación sobre lo ocurrido o lo que surja desde el caso de Agujita. Aquí veo el comunicado, dice: desde el pasado 5 de agosto, hace 2 días, la Fiscalía General de la República inició el procedimiento de investigación sobre posibles delitos de carácter federal vinculados con lo ocurrido en el pozo minero de la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila. Al respecto, se desarrolló el plan de trabajo correspondiente con las tareas de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina o pozo carbonero e identificación de los trabajadores afectados. Se solicitó asimismo al Instituto Mexicano del Seguro Social informe de trabajadores registrados en dicha fuente de trabajo. Se le solicitó información a la Secretaría de Economía sobre la concesión para la explotación de mineral del carbón y, en su caso, el nombre de la persona física o moral titular de dicha concesión, y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se le requirió información sobre inspecciones que se hayan practicado en materia de seguridad laboral, e igualmente se hizo el mismo requerimiento a las autoridades locales. Y también cita que giró varias solicitudes de información a la Dirección de Protección Civil Municipal sobre las inspecciones practicadas en el lugar de referencia, a la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila sobre las mismas inspecciones, porque también la negligencia o la suma de negligencias, porque este tipo de pocitos y de prácticas de riesgo, pues
deberían estar monitoreadas y se les debería cancelar la concesión o la explotación de los pocitos en condiciones de riesgo. También al SAT se le pidió información sobre el contribuyente registrado como propietario o titular de dicho giro minero. A la Policía Federal Ministerial se le pidió entreviste a trabajadores del pozo sinistrado y a sus familiares. Dice el comunicado de la Fiscalía, es muy interesante, que uno de los trabajadores en la entrevista aportó información sustancial sobre el concesionario, el mayordomo, así como del dueño del predio donde se encuentra la mina. Dichos datos deberán ser ratificados a través de diligencias correspondientes. Y bueno, también se ha mantenido comunicación con la Fiscalía Estatal de Coahuila y con la Oficina de la Representación Federal de Trabajo, quien ya aportó datos sustanciales del caso. Esto es lo que se ha podido avanzar en la tragedia de Sabinas, Coahuila. Pero es una tragedia que, como muchas que han ocurrido en este país, debe cancelar la posibilidad de que la negligencia, la corrupción y la falta de respeto a la vida humana se vuelva a producir y vuelva a dejar sin padres a muchas familias, sin esposos a varias esposas y por supuesto en una situación de vulnerabilidad y de precariedad en un estado ya de por sí muy castigado por los excesos de la industria minera en México. Aquí quiero ver si hay algún comentario más. Creo que ya no tenemos muchos otros temas que comentar. Quería yo concentrarme en estos dos. Y les mando muchos saludos. Dice María Teresa Estaragues, dice, solo castigando severamente a los responsables de esta tragedia habrá de desistir nuevas contrataciones. Me pregunta Xóchitl Beatriz Moreno, ¿Pasta de Conchos no fue Fox? Sí, fue Fox, exactamente. Es que yo mencioné a Felipe Calderón. No, a Felipe Calderón le tocó pues otra tragedia terrible que fue la de la guardería ABC. Y otras muchas tragedias, el incendio el Casino Royal en Monterrey, pero también muchas tragedias derivadas de la actividad minera, como fue la contaminación del río Sonora por parte del Grupo México. Aquí estoy viendo también otros comentarios. Y les agradezco mucho la precisión sobre lo de Pasta de Conchos. Raúl Mendoza dice, estimado coterráneo, ¿y por qué no lo hizo con los accidentados y muertos de la línea 12 del metro? No sé por qué cree que no se hizo. Sí se hizo. Y ahí está la investigación que está llevando la Fiscalía de la Ciudad de México. Son fueros y responsabilidades distintas. Dice María Florencia, también que vayan con las madres buscadoras para que no les hagan daño en los lugares donde van a buscar a sus familiares, que se haga presente la justicia a las familias de todos los delitos o feminicidios. Siempre abusan de los trabajadores por la mano de obra barata y la necesidad de trabajar por un salario bajo. En fin, creo que todavía vamos a tener en esta semana en la información y más cosas que tienen relación con la mina de Sabinas, Coahuila. Feliz domingo, terminen de descansar y de convivir. Les mando un abrazo aquí desde la dominguera de este 7 de agosto. Gracias.